estar en este lugar, para poder recibir lo que Cristo tiene preparado en esta noche para nosotros. La palabra, que es el principio de toda verdad, quiere decir que tiene la verdad metida en esa palabra. Así que en esta noche, en ese principio de la verdad, todo lo que no es verdad no va a prevalecer, pero todo lo que es verdad prevalece. Y eso trae vida y vida en abundancia. Entonces vamos a seguir escuchando la palabra del Señor, la enseñanza, la esencia de Cristo. Y necesitamos de esa esencia, porque la que portamos no es la de Cristo, pero una vez venido a Cristo, poseemos esa esencia desde la cruz para acá. Pero desde la cruz para atrás, no. Desde la cruz y de esos resultados de la cruz, nosotros tenemos la nueva naturaleza de Cristo y esa esencia. Así que en esta noche les digo, oremos al Señor para que lo que usted pida en esta noche, el Señor le hable. Amén. Y le enseñe lo que tiene que enseñarle. Porque esto no es con una varita mágica que ustedes tocamos a todo y se convierte. Esto es que la verdad se haga carne en usted. Amén. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo maravilloso en el cual nos encontramos, en ese momento, en ese oportuno, papá, en el cual estamos delante de ti. Venimos, papá, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Tu palabra dice que tú nos harías, Señor, descansar sobre delicado pasto. Que esos pastos que son nuestros alimentos, Señor, sea, papá, un descanso. Sea, Señor, una paz que no se puede comparar. Sea, Señor, el que nos alimente y reposar junto a agua de reposo en esa quietud, recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día en el cual nos encontramos. Gracias por cada uno de los que vienen a beber y a comer de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta verdad que prevalece, Señor, esta verdad traiga a nuestra vida esa abundancia, la cual tú dijiste, no es de pan que el hombre vivirá, no todo será del pan, sino que toda palabra que salga de tu boca. Señor, el hombre no puede vivir solamente con lo natural, sino con lo espiritual. La vida viene desde el espíritu. Por eso en esta noche, papá, recibimos lo que tu espíritu nos está diciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga a la profeta Salomón. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, como decía la pastora, con el estudio, la enseñanza, lo que Dios está trayendo en este tiempo, que se llama la esencia de Cristo. Y habíamos escuchado de parte de Dios que una vez que estamos en Cristo, nosotros ya dejamos de existir, fuimos crucificados con Él. Y entonces todo lo que vivimos de ahora en adelante lo vivimos en Cristo. Todo lo que nos pasa de ahora en adelante nos pasa en Cristo. Y Cristo es quien nos da las herramientas para crecer y seguir avanzando. El último tramo que habíamos leído tenía que ver con los dones y los recursos que recibimos también de Cristo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer está en Él. Es de Él y para Él, decíamos, ¿no? Hablábamos de que los dones y recursos le pertenecen y se activan en función de Dios para la alimentación y edificación de la iglesia. Yo no puedo decirle a Dios hasta dónde o de qué forma, porque no podemos limitar lo que Dios nos entregó. No puedo estar negociando con Dios de qué forma hacer las cosas o de qué forma yo quiero que suceda, porque no es a mi manera sino a la suya. Y sus tiempos son perfectos, ¿no? Habíamos repasado también Marcos 6, 37 al 44, donde habla el pasaje de los peces y los panes, y cómo el Señor con dos peces y 3 panes multiplica y le da de comer a 5.000 personas. Y entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene que ver que cuando los dones y los recursos son de Él,
entonces todo lo que yo tengo se lo doy, aunque sean los últimos 2 panes. Y esta es una forma, una manera de decir, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo no, porque cuando pasan cosas que no comprendo, cuando hay cosas que se están cerrando o proyectos que no se están dando, lo primero que hacemos es apuntar al enemigo. El enemigo no me deja, el enemigo no quiere, el enemigo. Y a veces parece que le damos más protagonismo al enemigo que a Dios mismo. Muchas veces es Él, es Dios, que está definiendo los tiempos y los momentos. Y muchas veces está esperando que hablemos con Él y que le digamos, me está pasando esto, yo quiero servirte, yo quiero entender de lo que se está hablando, pero yo solamente tengo esto, mi vida, lo que soy, te lo entrego. Cuando nosotros se lo entregamos todo a Él, ya no tenemos nada. Y en este tiempo un maestro decía, cuando tenemos miedo a perder algo es porque tenemos algo. Y en realidad en Dios ya no tenemos nada, nada es nuestro, nada nos pertenece, ni nuestra vida. Entonces cuando yo le entrego todo a Cristo, cuando yo le entrego todo a Dios, es Él quien se ocupa de multiplicar esos recursos y esos dones y de activarlos y de ponerlos en función del crecimiento del cuerpo de Cristo. Hablábamos también la semana pasada de que ya no estamos como locos solitarios por la vida. Cuando Cristo se nos cruza en el camino, pasamos a ser parte del cuerpo, pasamos a ser parte de la iglesia y también de la esposa de Cristo, que es precisamente la iglesia. Ya no estamos solos. Lo que yo vivo le afecta a mi hermano y lo que mi hermano vive me afecta a mí. Cuando se te revela eso, empezás a caminar con un mayor sentido de responsabilidad. Porque lo que yo piense, lo que yo hable, ¿ayuda a crecer a la iglesia o no ayuda a crecer a la iglesia? ¿Me conviene o no me conviene? Hablábamos en la semana pasada también sobre esto. Cristo no te prohíbe nada. La palabra dice, todo te es lícito. O sea, vos tenés libertad de hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Entonces, cuando viene esta palabra y se revela, cuando la vida de Cristo se nos revela, y eso es lo que Dios está haciendo a través de estos tiempos de enseñanza, a través de los momentos donde podemos reunirnos, aunque sea a través de un mate, pero sale la palabra Cristo, sale lo que tenemos en el corazón y nos vamos edificando. Cada vez que se nos revela y se nos va revelando esta palabra, yo tengo un sentido de pertenencia, tengo una identidad, sé quién soy, sé que soy hijo de Dios, sé que soy parte del cuerpo de Cristo y tengo responsabilidad con lo que digo, con lo que hago, a dónde voy, con quién me junto. No porque Dios me lo prohíba, sino porque me conviene o no me conviene. Cuando los dones y los recursos son de Él, entonces todo lo que tengo se lo doy. Todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Él. Todo es suyo y todo se lo damos. Continuaba con la iglesia, es también la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Y dice, no es solo una figura, no es solo una manera de decir, sino que también es ayuda idónea. Somos ayuda idónea para Cristo. Somos ayuda idónea para Dios, porque somos uno en Cristo. Así como la esposa es una esposa con el esposo, es uno, ¿no es cierto? Dice que cuando formás ese lazo, te volvés uno. Cuando te casás, yo estoy casada con José, somos uno. Según Dios, dice así, que somos uno. Ya no es él por un lado y yo por el otro, o yo le sirvo a Dios acá y él allá. Claro que cada uno tiene sus asignaciones, pero una vez que estás casado, una vez que Dios te hace encontrar con la persona correcta para vos, te volvés uno con eso y todos los proyectos se vuelven uno. Así es la iglesia con Cristo. No está la iglesia por allá y Cristo por allá. Hablábamos, no sé si se acuerdan,
La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. La cabeza no puede andar por un lado y el cuerpo por el otro. Todo el tiempo son uno. La unión entre Cristo y la iglesia no es simbólica, es una unión íntima, real y sustancial. Y decía, esta relación expresa la elección eterna. Él me eligió. Como cuando dos personas se están por casar, ¿no es cierto? Se eligen. Cristo nos eligió. Es una elección que Él hizo y es una elección eterna, una elección que no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos, ya no cambia. Él nos eligió y Él puso un sello sobre nosotros. Y dice también la redención efectiva. Él pagó para que yo sea de Él. Él me eligió y Él pagó un precio por mi vida. Y la tercera es la santificación progresiva. Y esto a mí me trajo tanta libertad. Dice, es el proceso por el cual terminamos siendo completamente suyos. Es progresivo. La iglesia se va santificando progresivamente. Todo lo que cuando llegamos a Cristo y venimos con un montón de cosas, y como ya lo hablamos, cada uno de nosotros vino con un montón de cosas. No conozco a nadie que haya llegado perfecto. Y en el camino el Señor nos va limpiando. En el camino, paso a paso, Él va sacando todo lo que no tiene que estar. Y esto nos trae una libertad de entender que su amor no tiene comparación con ninguna clase de amor en la tierra, primero, que su amor es comprensivo, que su amor va más allá, que su amor no nos condena. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos condenamos, los que sentimos que no somos merecedores de estar en la presencia de Cristo, o los que sentimos, no, hasta acá, porque yo no soy digno de orarle a nadie. Y en realidad, ¿qué nos enseñó el Señor? A vos se te reveló, Dios te ama y ya tenés una herramienta para predicar la palabra. A vos se te reveló la paternidad de Dios, ya tenés algo para compartir. No necesitamos años de estudio para salir a predicar o para juntarnos con un grupo de amigos y hablarle de la persona de Cristo. Claro que suma, claro que hace falta, pero con que a vos se te haya revelado una palabra, ya tenés algo con que, una herramienta con que hablarle a los que te rodean, ¿no? Dice, pasamos de ser individuos aislados a ser un cuerpo, ya no estamos solos. Sea cual sea el camino, sea cual sea la situación que estamos atravesando, ya no estamos solos. Formamos parte del cuerpo de Cristo y Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Ya no estamos solos. Cuando nos aprieta el zapato, tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros también. Espíritu Santo, ayúdame porque soy débil ante esta situación. Espíritu Santo, ayúdame a recordar esa palabra que me hizo tanto bien. Y dice que Él está predispuesto y viene en nuestra ayuda. Y nos ayuda a hablar como conviene. No estamos solos, ya somos parte del cuerpo de Cristo y somos uno con Él. Nuestro ser está definido en este pacto en el que nos encontramos, el pacto que Cristo hizo en aquella cruz, el nuevo pacto, el pacto eterno, por el cual nos liberó cuando Él se entregó por nosotros. El único plan y propósito que tiene Dios es con la iglesia. No hay, como también se habló, no hay plan B, plan C, plan D. Hay un único plan y es de Dios con la iglesia. Él no tiene un plan con un país o con una nación o con una región, es con la iglesia. Y a través de la iglesia las naciones son afectadas. Y el sábado se soltaba una palabra que cuando yo la escuchaba me gozaba porque estaba dentro del estudio. Dije, gracias Señor, porque vos alineás a través del Espíritu y hablás una misma cosa a todos. Por eso cuando yo decía, Dios nos habla de la misma manera a todos, pero depende de nosotros, hay una tarea que nos toca a nosotros, que es ir en busca de su palabra. Tenemos la misma oportunidad todos.
depende de cuánto tiempo le metemos, ¿no?, a la intimidad con el Señor. Y decía, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto se hablaba el sábado. Somos linaje escogido. Somos linaje escogido. Y a través del acto sublime de Cristo en la cruz pasamos de las tinieblas al reino de la luz. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Cada uno de nosotros vivíamos en tinieblas. Vivíamos en nuestro mundo, con nuestros problemas, con nuestro día a día, y a través de Cristo en la cruz fuimos trasladados de esas tinieblas y de esa realidad que parecía que nunca iba a cambiar al reino de Dios, al reino de la luz. Y no solo que nos trasladó, sino que fuimos recibidos por el Padre. Nos volvimos sus hijos y nos volvimos parte del cuerpo y somos su iglesia. La iglesia es la consecuencia de un acto soberano de elección divina. Es lo que hablaba antes. Un acto soberano. La soberanía de Dios sobre todas las cosas y su elección divina. Él nos eligió. Somos la consecuencia de la elección de Dios. Dios nos eligió a cada uno de nosotros. La iglesia no se constituye de abajo hacia arriba, sino que es el resultado de una acción de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Como hablábamos también, el reino de Dios se mueve a través de nosotros en la tierra. Entonces, es Él quien nos da los diseños, es Él quien nos dice cómo movernos, es Él quien nos enseña, quien nos levanta, quien nos empuja, quien nos direcciona, y todo lo que se te ocurra es Él. Y también dice que es de dentro hacia afuera. Todo lo que va cambiando en nosotros empieza a verse. Yo me acuerdo que teníamos que hacer arreglos en casa y era como que las cosas internas veía que iban mejorando, que mi familia iba mejorando, pero había una cosa en mi casa que pintamos 80 veces vuelve a descascararse todo. Digo, ¿qué es esto? Y la pastora dijo, Cristo tiene que verse también en tu casa. Y yo no entendía, pero claro que sí, porque es de dentro hacia afuera. Y entonces cuando empieza a haber cambios alrededor y de repente nunca tuviste una mentalidad de progreso y no sé, mi mamá tenía la casa de una forma, entonces yo la tengo de la misma forma y seguramente mi hija la va a tener de la misma forma, pero en Cristo eso cambia. En Cristo eso se quiebra, no tiene que ser así. Y entonces se empiezan a ver los cambios y la gente que te rodea y que estaba acostumbrada a verte de cierta manera empieza a preguntarse, ¿qué pasó con esta? ¿Qué pasó con este? ¿Cómo lo hiciste? Por eso Cristo está en todas las áreas de nuestras vidas y se empieza a manifestar y empieza a ayudarnos a quebrar esos pensamientos de miseria, esos pensamientos de que nunca vamos a llegar, de que nunca vamos a poder, y te empieza a mostrar que para nosotros también es, que para vos también es, que todos esos sueños que tenías también los vas a alcanzar, también vas a poder, pero es progresivo, decía el Señor. Yo camino y el Señor me va limpiando y a medida que voy sacando la basura va entrando el alimento nuevo. Saco la basura, entra el alimento nuevo. Y eso se empieza a ver de dentro hacia afuera. La iglesia congrega en Cristo. No tenemos otro mensaje que no sea Cristo. Esto también me di cuenta que tenía que reverme, porque siempre la cosa empieza examinándose uno mismo. Es muy fácil examinar a los demás y somos como expertos examinadores de los hermanos, ¿no? Decía la pastora, tenemos policías misionales dentro de la congregación. Es muy sencillo, pero en realidad tenemos que empezar por nosotros. Y entonces decía, ¿no?, la enseñanza.
la iglesia congrega en Cristo, no tenemos otro mensaje que no sea Cristo. En Él están todas las cosas. Nuestro mensaje no debe ser crecimiento, prosperidad, esperanza. Voy a decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que hay una persona, que le podés presentar a una persona que lo ama, que la ama y que en Él están todas las cosas. Porque si no, ¿saben qué? Nos volvemos como esas publicidades del llame ya. ¿Vieron? No sé si en la madrugada alguna vez engancharon esas que te venden el mejor producto y llama ya, porque tu vida va a cambiar ahora mismo, nunca tuviste una lapicera mejor y te prometen el cambio milagroso y mágico y nosotros no podemos ir por la vida prometiéndole a la gente, no, vení a Cristo porque no sabes, te congregás acá y vas a ser próspero enseguida y se te solucionan todas las cosas. Claro que sí, pero es progresivo, decía el Señor. Y tiene también que ver conmigo ese cambio. Porque el Señor me da todas las cosas, todas las posibilidades. Pero si yo vengo y solamente me conformo con quedarme en la entrada, como hablábamos la semana pasada, y no profundizo, es muy difícil que el Señor logre romper estructuras. Es muy difícil que el Señor logre hacer cambios si yo no se lo permito. Porque si algo que no es Dios es atrevido. Entonces, entendía que nuestro mensaje solamente tiene que ser Cristo. Estoy pasando por este momento. Bueno, vamos a orar para que conozcas a Cristo. Yo tengo una persona para presentarte que te puede ayudar en esto. Y es Cristo. Nuestro mensaje es Cristo. Todo lo demás está en Él. Y va a venir, pero progresivamente, no es una varita mágica. Dice, la iglesia administra, funciona y opera por medio del Espíritu Santo. Funciona, administra y opera por medio del Espíritu Santo. Somos administradores de todo lo que el Señor nos da, incluso el dinero, incluso los bienes, todo lo que Él nos da, todo. Nosotros solo tenemos que administrarlo como su iglesia. Funciona a través del Espíritu Santo. Nada podemos hacer separados de Él. No funcionamos sin el Espíritu Santo, sin Cristo en nuestra vida. Y opera por medio del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos es guiado por Él. Muchas veces nosotros queremos ir por este lado y el Espíritu nos empuja por este lado y decir, ¿por qué fui para allá si yo tenía pensado ir por acá? Es el Espíritu Santo orando en nosotros. Señor, yo quiero, no sé, dar esta materia, y el Señor dice, no, primero da aquella. No, Señor, pero yo, bueno, Señor, te hago caso. Y te vas a dar cuenta en el camino por qué era. Muchas veces nosotros queremos tener, ¿cómo es que se dice? Independencia del Espíritu Santo. Hacer lo que se nos ocurra. Total, Dios nos ama. Claro que Dios te ama. Pero como hablaba antes, no todo te edifica y no todo te conviene. Por eso necesitamos prestarle atención a eso que llamamos o que decimos muchas veces, decimos, ay, tuve como ese, no sé, sentí que no tenía que ir. Ese sentir que no tenía que ir era el Espíritu Santo hablando. Solo que hasta que ejercitemos y aprendamos a oír su voz, ¿no es cierto? No, ¿sabes qué? No sé, me parece que en vez de ir por allá tendríamos que ir por allá. No sé, porque tengo una ¿qué dicen? Una sensación, un presentimiento, y era el Espíritu Santo. A nosotros nos pasó en un viaje de regreso que no podíamos subir por una ruta, no podíamos subir por un puente, y bueno, terminamos agarrando por otro, y al otro día nos mandan captura de pantalla que había pasado un accidente. Entonces el Espíritu nos libró de ese accidente. Por eso te digo, opera, se mueve según el Espíritu Santo. Nosotros nos movemos según el Espíritu Santo. Y llega un momento cuando vos lo empezás a ejercitar que es hasta lo más minúsculo.
Y hay gente que por ahí dice, no vas a molestar a Dios con eso. Pero te puedo asegurar que es hasta lo más pequeño. Y es hermoso cuando eso sucede. Juan 15, 1 al 5. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esta parte me mató. Bueno, también estaba averiguando qué era la vid. Y es el arbolito por el que salen las uvas, ¿no es cierto? Entonces decía, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Separados del árbol que tiene una raíz, no podemos hacer nada. Vos cortás una rama y se muere, se seca el fruto, se seca la rama. Y dice que nada podemos hacer. Y dice, el que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De nuevo volvemos al progresivamente, paso a paso. Vamos creciendo, vamos entendiendo. El Señor empieza a sacar las ramitas secas, empieza a sacar la hojita que se está secando. ¿Para qué? Para darle lugar a que siga creciendo, para darle lugar a que el fruto siga siendo abundante. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Nosotros ya estamos limpios. Pero hay algo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice que nosotros ya fuimos limpiados por su palabra, pero la única manera de seguir avanzando es permaneciendo en él, como esas ramas aferradas al árbol, porque si somos cortados, si algo nos separa de ese árbol, seguramente terminamos secándonos, seguramente el fruto se termina desperdiciando. Por eso dice, ustedes ya están limpios. Solo permanezcan en mí y yo en ustedes para que pueda dar mucho fruto, porque nada de mí, nada pueden hacer sin mí. Dice, este pasaje nos trae un mensaje principal. ¿Por qué? Porque nosotros leemos y hay muchas cosas que el Señor nos habla, pero hay un mensaje principal que es el que Él nos quiere hablar en este tiempo. Y es, nada pueden hacer sin mí. Nada. Luego podemos encontrar muchos otros tesoros escondidos allí, ¿no? Pero el mensaje central es sin duda, nada pueden hacer sin mí. La rama sin estar conectada a la raíz no puede dar fruto, no puede permanecer y muere, porque nada podemos hacer sin él. Debemos aprender dependencia, pero dependencia de Dios. Aprender a depender de Dios, aprender a depender de esa verdad, la que oraba la pastora. Esa verdad que destierra toda mentira, toda tiniebla, todo lo que todavía está en mi cabeza y no quiero soltar. Debemos pedirle al Espíritu que nos enseñe a depender de Dios, para poder escuchar la voz de Él, porque la iglesia administra cosas eternas por medio del Espíritu Santo. Administramos la vida de Cristo a través de cada uno de nosotros. Tenemos la posibilidad en nuestras manos de llevar esa vida y alcanzar ese vaso de agua y ese alimento a quien lo necesita, de presentar esa persona hermosa de Cristo, la persona hermosa que está en nosotros. A eso se refiere. Nos concentramos tanto en lo terrenal, en qué ropa me voy a poner, en qué auto me voy a comprar, en qué cortina, y está bien, es parte. Algo que el Señor me revelaba una vez, los hijos de Dios vamos a prosperar. Eso es inevitable, porque hay una prosperidad que viene de Él, pero no tiene que
ser eso el centro de nuestra vida. No tengo que sentir morirme si tengo que usar la misma zapatilla, no sé, 2 años seguidos. Ojalá que no, ojalá que nos cambiemos más. Pero hay cosas eternas que el Padre nos está enseñando. Y una de esas es a conocer a Cristo, conocer su esencia, la esencia que portamos, la esencia que tenemos y lo que está en nuestras manos para asistir al resto de las personas. Recordar cómo estábamos nosotros antes que Él se cruce en nuestras vidas, no para condenación, sino para la gloria de Dios. Reconocer su gloria, reconocer su amor y extender la mano a quien lo necesita. No soy iglesia si el Espíritu Santo no gobierna mis decisiones cotidianas. Fui elegido, comprado, redimido, pero no funciono como iglesia si hago mi voluntad. Y yo dije, wow, Señor, tenés que seguir tratando con mi vida porque a veces quiero hacer mi voluntad. A veces mi carácter quiere venir sobre tu voluntad, papá. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando en esto. Y algo que también se soltaba en este tiempo a través de la intercesión, una de las jóvenes recibió una enseñanza y decía que tiene que haber sanidad en las decisiones. Pensar bien, ir a la intimidad. Señor, se me presenta esto. Yo quiero hacerlo, Señor, pero ¿es lo que vos querés? ¿Es lo que me conviene? La única manera es ir a la intimidad con Él y orar. Es la única manera en la que el Señor te va a guiar y te va a decir si es o no es su voluntad. Y ahí tenemos que prepararnos, porque es muy hermoso cuando el Señor te dice que sí a todo lo que vos querés. Pero cuando el Señor te dice que no, nos revolucionamos todos, parecemos lombrices ahí enojados porque el Señor nos dijo que no. Pero ¿sabes qué? De algo te está guardando cuando te dice que no. Los tiempos de Dios son perfectos. En el tiempo que Él quiera y en el tiempo que Él sienta que es correcto para vos, te va a dar todo lo que anhelás. Porque también es algo, cuando llegamos a Él, llegamos como bebés, como recién nacido, y a un recién nacido vos no le podés dar un pedazo de churrasco, porque probablemente termine internado, porque le va a dar indigestión. Entonces, a medida que vamos creciendo en Él, por eso dice progresivo una y otra vez, ¿no? A medida que vamos creciendo, vamos recibiendo mayor alimento, vamos recibiendo mayor responsabilidad y entendiendo mejor las cosas. Por eso es paso a paso. Pero decía, ¿no? Aprender a meter, incluir al Espíritu Santo incluso en nuestras decisiones cotidianas, en todo, en lo más chiquito que se te ocurra, ahí también. Espíritu Santo, ¿qué te parece? Hablaba con una chica que está en la intercesión los otros días y ella me compartía algo que me pareció tan hermoso. Me dice, me fui a la plaza con unas mandarinas y le dije, Espíritu Santo, quiero que hablemos. Dice, estaba en la plaza comiéndome unas mandarinas bajo el sol. Espíritu Santo, quiero que hablemos porque me tenés que explicar unas cosas. Esa es la relación que el Padre quiere. No estoy diciendo que todos vayamos con la mandarina a la plaza, ¿no? Se entiende. Sino que lo involucremos. No sé, a mí me pasaba, y se los comparto, algo, total no lo va a ver nadie esto, algo íntimo de la familia, ¿no? Al principio, cuando yo empiezo en Cristo y todo, y claro, yo oraba, estaba barriendo y oraba. Estaba lavando los platos y hablaba con Dios. Y tenía a mis hijos, entonces entre ellos estaban preocupados porque yo hablaba sola, me decían. Era chiquitito, decía, mamá está hablando sola. Bueno, después con el tiempo entendieron que mamá no estaba loca, estaba hablando con Dios. Uno le va explicando, no, estoy orando, no te preocupes. Pero eso es, Él está con nosotros todo el tiempo. Me siento a tomar un mate y bueno, hablar con Él como si tuvieras una persona, un pariente, un amigo sentado enfrente. Bueno, no está esa persona, pero está la persona del Espíritu Santo. Está Cristo.
poder hablar con Él, poder compartir con Él cada detalle, cada decisión. Y eso nos ayuda a hacer su voluntad y a ser iglesia. Dice, ¿cuál es la esencia y la sustancia de la iglesia? La esencia y sustancia de la iglesia es la administración del Espíritu Santo. ¿Quién nos administra? Nos administra el Espíritu Santo, como decíamos antes. Todo lo que pasa en nuestra vida, nosotros lo administramos, decía la palabra, funcionamos y operamos por el Espíritu. Entonces, estamos administrados por Él y nosotros también administramos la vida del Espíritu. Él dice, ve y vamos. Él dice, calla y callamos. Y eso cuesta. Personalmente me cuesta mucho. Hablábamos hace unos días recordando una enseñanza también de que un hombre de Dios había dicho una vez, por más que vos tengas razón, tenés que callarte. Muchas veces, por más que sabemos que tenemos razón, tenemos que callarnos, porque es Él quien nos defiende. Y también compartía un pensamiento, si muchas veces como cristianos nos va a pasar de que hablen cosas de nosotros y que nosotros sabemos que no es verdad, pero decía el Señor, silencio, porque es mi lucha, no la tuya. Silencio, es mi justicia, no la tuya. Seguí avanzando, porque situaciones así, imagínate, pasan en el mundo, pasan en la familia, le pasó a Cristo mismo. ¿Quién dijo que nosotros no lo íbamos a pasar? Entonces muchas veces nos vamos a cruzar con esas injusticias en la vida y se hablaba en la materia de Espíritu Santo, que fue la anterior, de que humanamente queremos hacer justicia. Queremos, sí, no, me va a escuchar ¿qué va a estar diciendo de mí? O la voy a agarrar de los pelos, como dice alguien que conozco. Pero no, el Señor, cállate. Pero Señor, mirá, parecemos Kiko, ¿viste? Acúsalo con tu mamá. Pero Señor, mirá, no, silencio. Y ese es el Espíritu que te gobierna. Y ahí te das cuenta para la gloria de Dios que Cristo está creciendo en vos. Porque ya no salís corriendo a hacer lo que vos querés, sino que aunque el cuerpo te tiembla, obedeces al Señor. Así que gloria a Dios. Dice Hechos 1, 7 al 9. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor nos habló muy claro. Dependemos absolutamente de ser llenos del Espíritu Santo. La administración llega, es por el Espíritu Santo en nosotros. No sabemos hacer o ser iglesia sin el Espíritu. El Señor nos dijo, recibiréis poder cuando sean llenos del Espíritu Santo. Al volvernos hijos de Dios, al ser cuerpo de Cristo, estamos llenos de Él. Somos iglesia, somos su linaje escogido. Jesús nunca nos llamó a dar frutos. ¿Ya? ¿Cómo que no? Nos llamó a permanecer, como decía la palabra. Nos llamó a permanecer, porque el que permanece en Él produce fruto. El fruto es inevitable, pero el Señor nos llamó a que permaneciéramos en Él y Él en nosotros. Y eso es lo que produce los frutos, y el fruto que fluye, que es por el Espíritu, no por nosotros. No es según lo que yo hago, no es con mi fuerza. No es porque soy mejor, no es porque me lo merezco. Es el trabajo de Dios dentro mío lo que da fruto. Es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros lo que da fruto. Por eso dice que tenemos que permanecer en Él,
profundizar en Él. Jesús nos dijo, permanezcan y si mi Padre los poda, van a dar fruto. La poda de Dios no es agradable, pero es necesaria. Y ahí estudiaba, no sé mucho de árboles y eso, pero escuchaba una vez un estudio que decían que hay un tiempo exacto para podar el árbol. Porque si lo podan antes, puede llegar a morir, y si lo podan después, los frutos ya se desperdiciaron. Entonces hay un tiempo exacto donde el árbol tiene que ser podado, y esa poda le ayuda a crecer y dar más frutos. Hay un tiempo exacto donde el Señor nos empieza a podar. Y eso va a doler porque nos tiene que cortar, pero es para crecimiento, pero es para dar más fruto, para el avance de la iglesia, no solo para nuestro crecimiento, claro que también es para eso, pero no solo nos beneficia a nosotros, beneficia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y beneficia a la creación. Es importante entender esto porque si creemos que fuimos llamados solamente a dar frutos, entonces nuestros laureles van a ser esos frutos. A ver cuántos frutos tiene vos, José, a ver cuántos frutos tiene Lina, a ver quién tiene más frutos. Bueno, el fruto del año se lo lleva José, fruto del mes la carita de José, y competimos a ver quién tiene más frutos. Y podemos confundirnos con que si conseguimos algo fue con nuestra fuerza, y no es así. Por eso el Señor nos llama a permanecer en Él, porque solo a través de Él podemos dar fruto. Solo a través de Él. Y bueno, lo que decía, ¿no? Nos corremos el riesgo de evaluarnos según la cantidad de fruto que tenemos. Me imagino collares con fruta, ¿viste? A ver quién tiene más grande el collar. Serán como una especie de trofeo y lo terminamos traduciendo en éxito según la gente que congrega. A ver los frutos de esta iglesia, a ver cuántos vinieron hoy. No, hoy estamos llenos de frutos. Eso es un éxito. Y en realidad no es así. No somos más valiosos por la cantidad de fieles que tenemos. No es eso lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Viste? Por muchos años nos hemos medido por el tamaño del salón o la cantidad de sillas o cuánta gente tenemos o el pastor más joven. No, mira, ese es el pobre pastor. Y eso nos dañó. Nos dañó porque creíamos que eso era iglesia, que eso era la vida de Cristo. Nos dañó porque nos medíamos entre nosotros. Un hermano me dijo, qué feo cuando los cristianos se tiran entre cristianos. Qué feo. Y eso nos trajo daño, nos trajo frustración y generó quiebres dentro del cuerpo. Y eso es lo que el Señor está cosiendo en este tiempo. Está ¿cómo es que se dice? Suturando, está cerrando esas heridas, esas grietas. Fuimos llamados a permanecer en Él, a movernos en Él y por medio de Él, porque es la única manera donde se manifiestan los verdaderos frutos en nosotros. Y ese verdadero fruto es la vida de Cristo. No hay otra cosa, la vida de Cristo. Y decía el maestro que estaba escuchando, no produzcas frutos, permanece en Él y Él dará los frutos. El Cristo que portamos cada uno de nosotros es el que va a dar fruto. No tengo que ir yo en busca de un éxito personal. Si entro al cuerpo de Cristo para buscar éxitos personales, ser reconocido, no. El cuerpo de Cristo no es para alcanzar éxitos personales. El cuerpo de Cristo en el que estamos debemos permanecer es para dar frutos y para disfrutar de esa vida y esa vida en abundancia que Él nos da, no solo a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Cuando el fruto depende de mí, y esto me llevó a meditar también, cuando el fruto depende de mí, o sea, yo buscando los frutos, traeré a las personas equivocadas. Cuando el fruto depende de Él, Él trae a las personas correctas. Amén. Él trae a las personas correctas.
Lo que Dios trae, Dios lo trata. Lo que Dios trae, Dios lo trata. Y lo que Dios trata, Dios lo capacita. En el nombre de Jesús. Por eso es que necesitamos estar conectados a la voz del Espíritu y entender que no es mi obra, no es mi fruto, sino que todo viene de Él y le pertenece a Él. Todo viene de Él y le pertenece a Él. No es mi obra, no es mi fruto. Y pensaba, ¿no? No es mi gente. Porque eso es otra cosa que dividió muchas veces. Muchas veces la iglesia era como esta iglesia y esta otra iglesia y no nos mezclamos porque no nos parecemos, en mi gente, tu gente. Y dice el Señor, no es así. Tampoco es mi fruto, tu fruto. Todo le pertenece a Él, todo viene de Él. Cuando comprendemos esto, entonces ya no nos permitiremos andar con la reserva. Ya no me permito andar un poquito en Cristo, un poquito, Señor. Te doy lo que tenía reservado. No, ya no nos permitiremos andar con un poco de lo que entiendo. Porque eso es sumamente peligroso para el cuerpo. No me afecta solo a mí, afecta al cuerpo. Y ponemos en peligro la obra eterna de Dios en la tierra cuando me conformo. Cuando, bueno, hoy entendí esto, con esto está bien, con esto me alcanza, Señor, me siento bien, vengo, me siento bien, me encanta cómo cantan las hermanas y hasta acá. Y el Señor dice, eso es peligroso, porque nosotros no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a dar vida de la que hemos recibido. Y esa vida tiene que ir creciendo, como hablábamos al comienzo. No nos podemos conformar, porque el conformismo no solo me afecta a mí, afecta al cuerpo. Si yo no crezco, estoy debilitando al cuerpo. Por eso necesitamos profundizar, necesitamos tiempo con el Señor. La obra no se hace con mis cosas ni con nuestra experiencia ministerial, no se hace con lo que ya sabés, de cómo se hace iglesia, lo que ya entendiste, no se hace con eso, se hace con el Espíritu Santo. Por eso es necesario que cada día lo conozcamos más. Sin mí, nada puedes hacer. Esto es una realidad. Nada podemos hacer porque aún lo que hago con lo que sé, con lo que aprendí, le pertenece a Él. Porque no lo hubiera aprendido o no lo pudiera saber si el Espíritu no estuviera en mí. Dice Mateo 7, 22, 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez escuché un testimonio de una persona, un hermano que sirvió durante muchos años en la iglesia, como 30 años, y él tuvo unos minutitos que había estado muerto clínicamente, pero vuelve a la vida. Y cuando vuelve a la vida, su vida dio un giro completo, porque dice que estuvo en la presencia del Señor. Y él fue corriendo a abrazarlo y el Señor le dijo, no te conozco. Entonces cuando él vuelve a la vida, entendió que todo lo que había hecho hasta ese momento, creyendo que era para Dios, lo había hecho para él mismo. Para llenar su vacío, sus egos. Entonces, que en esta tarde el Padre nos ayude a comprender todo lo que está hablando, de que tenemos una dependencia total de Él, de que necesitamos conocerlo más, de que Él no nos condena, nos abraza, nos ama, nos va limpiando progresivamente, de que nos da libertad de elegir, porque confía en nosotros y confía en el que portamos. Confía en el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Por eso es necesario pasar momentos con Él. Es necesario invitarlo a comer mandarinas y preguntarle, Espíritu, ¿qué es lo que querés para mí en este
este día. Así que le doy gracias a Dios, lo voy a dejar hasta acá y el próximo miércoles ya estaremos terminando. Amén. Buenas tardes. Gracias, Señor. Vamos a orar. No se trata de hacer cosas. Eso es lo que quiso decir Dios. No se trata de hacer, sino ser. Ocupémonos de ser primero, antes de hacer cosas. Dios no necesita que hagamos nada. Él necesita que... Fruto no es lo mismo que obras. Fruto no es algo, éxito individual, decía, ¿no? Llegado al caso, sería un éxito corporativo, como cuerpo. Si a vos te va bien, a mí me va bien. ¿Sí? Y me voy a ocupar para que a vos te vaya bien. Pero yo también dependo que vos te ocupes de que a mí también me vaya bien. Eso es cuerpo. Así que si hoy estás acá, creo que Dios fue claro en lo que estaba diciendo. Él no nos necesita a nosotros. Yo no vengo a hacerle un favor a Dios, decir, vengo a hacerte un favor, Señor, vengo a reunirme hoy acá y apreciar un poquito a esta persona. No, nosotros somos los que necesitamos. Si vos pudiste entender eso, que somos nosotros los necesitados, entonces bienvenido. Dios te dice bienvenido. Si hemos entendido que fruto es la persona de Cristo en nosotros, el fruto, dice en Gálatas, es uno. Y se ramifica en amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Contra eso no hay ley. Pero la carne, dice, nuestra humanidad hace obras. Y muchas veces esas obras no son agradables, no son las que producen algo. Y enumera, hay unas cuantas que después, si quiere, después lo buscamos. Pero lo importante de esto es hoy entender, me voy de acá entendiendo de que no vine a la iglesia, no vine a cumplir, vine porque necesito y esa necesidad va a ir creciendo. Me voy de acá y sigo con esa necesidad. Ya no vine a satisfacer el analgésico que necesitaba. No me vine a tomar un analgésico para que me quite el dolor, de ninguna manera. Yo necesito ser sano. Necesitamos ser sanos. Y el único que puede sanar, decía, es Cristo. Sin Él nosotros no podemos decir nada. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Entonces cuando oremos ahora, hablar y decirle, la verdad que me doy cuenta que yo no puedo hacer nada. Y si hice muchas macanas, es porque lo hice con mi fuerza. Lo quise hacer desde mis capacidades. Y si hay cosas que no podemos dejar, porque sé que no soy adivino, sé que hay gente que está adherida a la adicción, a cuantas cosas que la esclavizan y que no puede desprenderse de eso, para eso es Cristo. Para que le pueda decir, yo no lo puedo, Señor. Hoy me doy cuenta que esto a mí me está dañando, está destruyendo mi casa, mi familia, está destruyendo mi futuro, está destruyendo mis hijos, está destruyendo todo lo que amamos, todo lo que queremos, porque no puedo salir de ahí. Pero Cristo, que vino hoy a decirnos, Él está para ayudarnos. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque ese día que le dijimos, Señor, yo te recibo como mi Salvador, no fue nada más que un paso de cambiar de religión, fue dejar a una persona habitar dentro nuestro, que por años golpeó siempre la puerta de nuestro corazón y te dijo, che, déjame entrar. Y nosotros, yo de mi abuelito era, mi abuelito, nada que ver, sino que Dios nos ama. Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que mandó su único Hijo para que ninguno de nosotros nos perdamos y tengamos vida eterna. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta oportunidad que nos diste de venir a escuchar una enseñanza. Hoy fuiste claro para nosotros.